Ahora, como les anunciábamos, vamos a conversar con la congresista Verónica Mendoza, congresista por Cusco. Verónica, muchísimas gracias por tu presencia y bienvenida aquí a Radicales Libres. Muy buenas noches, Alex. Gracias a ti más bien por la invitación y buenas noches a tus televidentes. Muy bien, Verónica. Bueno, tú eres una de las más jóvenes congresistas del Congreso, tengo entendido, y hoy día has tenido una decisión política importante que puede tener consecuencias en tu futuro partidario, en el Congreso, etcétera. Te has sumado a la marcha del agua, has colocado en el Facebook una frase muy interesante, ¿no?, que reconoce que aquí hay un problema y que la gente tiene derecho a protestar. ¿Cómo ha sido este proceso de decisión para tú sumarte a esta marcha? Mira, primero señalar que ha sido un proceso colectivo, porque no he sido yo la única, hemos sido varios congresistas de Gana Perú los que hemos participado en la marcha, principalmente porque había un pedido por parte de los organizadores de entregar propuestas legislativas al Congreso, sí, referidos al tema ambiental y del agua en particular, ¿no? Respecto a la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y a la prohibición del cianuro en la minería, ¿no? Entonces, como congresistas, como parlamentarios, era nuestra responsabilidad recoger estas propuestas para canalizarlas y debatirlas en el espacio correspondiente, ¿no? Pero también era nuestra responsabilidad seguir, digamos, con el planteamiento que siempre hemos tenido en Gana Perú de estar del lado de las grandes mayorías y defender un desarrollo sostenible para nuestras generaciones actuales, pero también para las generaciones futuras. Claro, porque aquí yo he encontrado un artículo tuyo escrito Minería y Conflictos Sociales, de 23 de noviembre, ¿no? Y tienes afirmaciones importantes. Tú dices que las protestas no son fruto de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia de la gente, sino de la imposición y dominación de las empresas mineras y el abandono del Estado. Pero el gobierno del que tú eres parte, por lo menos en la bancada congresal, no dice eso, al contrario, dice casi algo distinto. Justamente ahí también por eso esta decisión de participar, porque creemos que es una oportunidad esta Marcha del Agua para poner en el tapete esta agenda ambiental que está pendiente, que no estamos discutiendo como debiera ser. Está pendiente toda una reforma en la institucionalidad ambiental respecto, por ejemplo, a los estudios de impacto ambiental, Alex, porque ¿qué está pasando ahorita? Los sectores que promueven la inversión a su vez están encargados de evaluar esta inversión en materia ambiental. Se constituyen entonces en juez y parte. El Ministerio de Energía y Minas. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas promueve la inversión en energía y minas, pero a la vez evalúa en materia ambiental a las empresas mineras. Entonces se constituye en juez y parte. Está pendiente el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente y es por eso que el primer proyecto de ley presentado por mi despacho tiene que ver justamente con el fortalecimiento del OEFA, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. ¿OEFA qué es? Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Porque Valdés se lo quiere llevar a la PCM. Exacto. Nosotros creemos que debiera estar en el ente rector en materia ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, para que sea un ente autónomo, técnico, que pueda evaluar, que pueda hacer los estudios de impacto ambiental. Pero también, fíjate, lo que ocurre ahora es que son las empresas las que contratan a las evaluadoras. Claro, cuando debiera pagan, ser, ¿no?, creo yo, el Estado peruano que de manera aleatoria, ¿no?, contrata a estas evaluadoras, claro, para que puedan tener pues un informe independiente. Eso, ¿no?, es un dato clave, pero ahora se está llegando a un punto realmente, ya no se sabe quiénes son los peritos. O sea, hay peritos, ¿no?, que van a evaluar, ya no el estudio de impacto ambiental, bueno, eso es otra de las sorpresas, pero estos peritos no los conocemos, ¿no? Y la caricatura de Carlín de hoy día es bien buena porque son como peritos sin rostro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá, ¿no?, que ni siquiera nos pueden decir quién va a evaluar eso y ya no se va a evaluar lo que había que evaluarse? Entonces, hay toda una actitud que me imagino que dentro del gobierno, dentro de la representación de ustedes, debe estar generando ciertos problemas. Esto es algo nuevo y creo que se estaría cometiendo un grave error, sobre todo considerando la alta sensibilidad que hay alrededor de este tema y que lo que requiere es diálogo y recuperación de la confianza, para lo cual necesitamos transparencia total en cuanto a los peritos y en cuanto a la evaluación de del estudio de impacto ambiental, porque de lo contrario vamos a contribuir más bien a seguir sumando a esta crisis de confianza que hay por parte de la población hacia el Estado y vamos a seguir arrastrando estos conflictos socioambientales y que se van a venir incrementando en todo el país. Ahora, entonces, tú señalas aquí... La transparencia es clave. En este artículo, ¿no?, señalas, como te decía, cosas muy claras y hablas de imposición
y dominación de las empresas mineras en relación a todos los temas ambientales. En las últimas semanas se ha desatado una campaña, desde mi punto de vista, feroz, ¿no? Dicen, ¿quién financia la marcha por el agua? Dicen, ¿no? Bueno, yo no sé quién la financia, me imagino que deben haber aportes, ONGs, etcétera, que es normal que se financien esas cosas, todo el mundo lo sabe. Pero con una publicidad que pasa en una tanda de la noche de conga, ¿no es cierto?, se financian muchas más cosas. Entonces, ¿por qué esta determinación tan evidente de empujar esto a toda costa? ¿Tú crees que ya hay un acuerdo con el presidente Humala, por ejemplo, de que esto va de todas maneras y las consecuencias sociales se asumirán? Creo que lamentablemente se ha instalado en nuestro país la idea de que somos un país minero. Nos lo vienen reiterando, martillando tanto en los últimos años, y que dependemos de la minería, y que sin minería no hay nada, que estamos convencidos de ello, y con justa razón, por causa de campañas millonarias como la que estás mencionando. Y al respecto es importante subrayar, primero, que los datos que utilizan para ese tipo de campañas son falsos en su gran parte, ¿no? Yo he escuchado políticos que de manera irresponsable dicen que el 70% del presupuesto del país depende de la minería, ¿no? No es verdad. Falso. La minería e hidrocarburos aportan al PBI 4.6%. ¿Cuánto aporta el agro, Alex? 7.6%. ¿El agro aporta más que la minería? Más que la minería. Peor. A ver, ¿seguro? Segurísima. Datos del MEF, del INEI, o sea, yo no me lo invento, antes de decir algo tengo que verificar los datos. O sea, de todo el PBI, el agro aporta más que la minería. Otro dato que para mí es el dato clave. ¿Cuánta población económicamente activa ocupa la minería? Ah, eso sí, ahí sí. 1%. Sí, ¿Cuánta población económicamente activa ocupa el agro? 32%, Alex. Una actividad que bien llevada puede ser sostenible, puede respetar el ambiente y puede sacar a las poblaciones rurales de la pobreza. Entonces creo que hay que romper esquemas, sacarnos la idea de que sin minería no hay nada, y empezar a reconocer la verdadera naturaleza y potencial de nuestro país, que es su mega biodiversidad. Eso otros no lo tienen. Y creo que es ahí donde hay que empezar a apuntar con políticas públicas claras, con legislación clara. Se han descubierto 220 especies nuevas, ¿no?, en el Baguaja Sonene, ¿no?, en esta semana, el día de ayer, es cierto lo que dice Verónica. Pero tú has estudiado con Nadine y con Ollanta en París, creo, ahí los conociste. ¿Cómo es la historia de tu relación con ellos? Coincidimos en París, efectivamente, cuando yo hacía mi formación superior y cuando Ollanta era agregado militar, claro. Porque tú eres psicóloga, ¿no es cierto? No, antropóloga. Bueno, hice psicología, pero finalmente me considero antropóloga, terminé la maestría en antropología. ¿Y los conociste entonces hace cuántos años a ellos? Hablamos del 2004 todavía. Antes de la primera elección, de la primera campaña. Antes, claro. ¿Y en esa campaña tú participaste? ¿Fuiste candidata? No fui candidata. Como militante de base hice campaña, pero no fui candidata. Solamente en esta oportunidad. Y luego has estado cerca de ellos en toda la campaña. ¿Y tú crees que lo que antes ellos pensaban, ahora ya no lo piensan, o han retrocedido en las propuestas iniciales que tenían, que encandilaron a tantos peruanos en su discurso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas tú? Yo siento que hay una especie de acorralamiento por parte del poder mediático, del poder económico, pero también que digamos que los está encorsetando y no les permite, no se le permite al gobierno avanzar como quisiera, ¿no? Creo que sin embargo han habido algunas señales, como por ejemplo la aprobación de la ley de consulta previa, el gravamen minero, etcétera, que van en el sentido de la gran transformación, pero que son a todas luces insuficientes. La gran transformación, has mencionado la palabra prohibida. ¿No? ¿Por qué prohibida? Prohibida por Valdés, ¿no? Porque por el primer ministro él ha dicho la gran transformación no se puede hacer, ya eso es lo que ha dicho, creo, ¿no? No, mira, es con el rótulo en todo caso de la gran transformación que se eligió a Ollanta Humala, que nos eligieron a nosotros los congresistas, y en el caso del Cusco te recuerdo que en la segunda vuelta se votó por Ollanta Humala con 75%. El 75% de la población cusqueña votó por la gran transformación, y eso no se puede borrar, pues, de... Mira, y hablando de acomodamientos, pues yo comparto esa misma idea, ¿no? Todo un poder mediático lo quiere acorralar, o no sé si ya lo acorraló, y ahora lo festejan, ¿no? Los que decían que Ollanta era el anticristo. Casualmente hoy que sea la marcha del agua. ¿No? Y hoy día justamente el diario Perú 21, de parte del Grupo del Comercio, lo festejan, ¿no? Lo sacan con una foto, imagínate, ¿no? Esta foto feliz, una foto muy favorable a Ollanta. Entonces, se ha acercado a ellos y se ha alejado de ustedes.
No, yo siento que es el poder económico y mediático que lo está acorralando, pero creo que estamos a tiempo de que el gobierno vuelva a acercarse a sus bases, acercarse al movimiento social, porque es finalmente quien le garantiza un verdadero respaldo. El poder económico de manera oportunista pues lo va a utilizar hasta que le resulte conveniente, pero inmediatamente ¿Y cuándo han hablado va a ustedes sacar cuerpo. con el presidente Ollanta en la célula, ustedes como congresistas? ¿Hace cuánto no lo ven? Mira, hubo una reunión hace más o menos 2 semanas, si no me equivoco, en la que yo no pude participar y esa fue la última vez en que se pudo conversar con él y se reiteró el compromiso con la gran transformación. Pero ¿En la que no lo dejaron entrar a Rimarachín, esa fue? ¿Que pidieron que se vaya, creo? Rimarachín refiere que él se retiró porque tenía otra cosa que hacer, bueno, en fin, no sé. ¿Tú no pudiste estar? No, yo no pude ir, acababa de dar a luz, tengo una bebé de 1 mes, circunstancias totalmente ajenas a lo político las que impidieron que estuviese en esa reunión, pero donde se ratificó el compromiso con la gran transformación, pero se reconoció que la coyuntura no estaba dada, la correlación de fuerzas no estaba dada como para implementarla como se quisiera. Pero en todo hubo caso, ese análisis, entonces hay una pausa, se está esperando un momento político distinto. A ver, todavía tenemos 4 años y medio, esperemos, yo confío en que este gobierno va a volver a ponerse al lado del movimiento social, al lado de las mayorías que lo eligieron y volver a ponerse bajo la línea de la gran transformación. Creo que no todo está perdido todavía. Ojalá que sea así, realmente lo esperamos. En las prioridades que tú tienes en tu labor congresal, Verónica, ¿en qué comisiones estás participando y cuáles son justamente los intereses mayores que tú estás llevando al Congreso? Sí, yo estoy en la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología y en la Comisión de Cultura y en el Grupo Parlamentario Indígena. Entonces, los temas de principal preocupación de mi despacho son el tema ambiental y el tema del derecho indígena, ¿no? ¿Qué proyectos están trabajando ahí, por ejemplo? Te reitero, ¿no? El proyecto de ley al cual estamos abocados ahora para que ya pronto se dictamine y ojalá pase al Pleno tiene que ver justamente con el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente y la concentración de las funciones de evaluación y fiscalización ambiental en el mismo, ¿no? Para que esos famosos estudios de impacto ambiental se hagan en el Ministerio del Ambiente. Otra propuesta tiene que ver con el hecho de que se incluya la necesidad de que los gobiernos regionales den opinión técnica en los estudios de impacto ambiental. Ahora los gobiernos están al no margen, participan, ¿no es cierto? No participan para nada. Otra propuesta tiene que ver con el hecho de que, como te decía hace un rato también, no sean las empresas las que contraten a las evaluadoras, sino el Estado, para que esto pueda hacerse de manera autónoma, ¿no? Y tiene que ver también una serie de modificaciones en la legislación ambiental para introducir el deber de consultar a las comunidades indígenas por parte del Estado. ¿Y ahí qué piensas? Todo Porque, eso está porque pendiente. acá ha estado el responsable de INDEPA, estuvo también la señora Irigoyen, tienen visiones distintas y esa era una de las grandes válvulas de escape. Se pensaba, ¿no?, que la reglamentación de la ley era una de las grandes válvulas de escape, pero parece que no está yendo del todo bien. No sé cómo tú lo estás observando, ya que es tu especialidad. Mira, nosotros desde la Comisión de Pueblos y desde mi despacho le hemos estado dando seguimiento a este proceso de reglamentación. Yo saludo, sí, que por parte del Viceministerio de Interculturalidad, esta comisión multisectorial, ha habido voluntad de escuchar, recoger las opiniones de las organizaciones indígenas. Se han desarrollado una serie de talleres, pero hay algunas que se están quejando de que no están incluidos los aymara. Hay discrepancias, efectivamente, no ha habido una coordinación adecuada para garantizar una representatividad absoluta, lo cual es bastante difícil. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que este es un proceso que se está iniciando recién y requiere del fortalecimiento del Estado, pero también de las propias organizaciones indígenas, ¿no?, que tienen ahí una gran responsabilidad por delante. Ahora, ¿tú crees que en ese caso, porque mucho se discute si la consulta determina la posibilidad de una decisión o si la consulta solamente es referencial, etcétera, ¿no? Pero el convenio de la OIT es claro, ¿no?, en señalar que la consulta es indispensable. ¿Cómo va a quedar eso finalmente? ¿Va a ser referencial? ¿Tiene que ser referencial o va a vincular? La consulta es obligatoria para el Estado. Es un deber constitucional del Estado consultar a los pueblos indígenas cuando hubiesen proyectos que pudiesen afectarlos en distintas materias, no solamente en materia ambiental, territorial, todo lo que sino, les puede afectar, ¿no? Por ejemplo, negativa o positivamente. Por ejemplo, políticas de educación intercultural tendrán que ser consultadas con los pueblos indígenas y eso es deber del Estado por el derecho internacional que defiende a los pueblos indígenas. Pero si se llega al punto en que comunidad, por ejemplo, se opone
creo el Estado al final va a ser el que va a tener la última palabra. Creo que eso es así. Claro, lo que tiene que primar es el principio de buena fe. Se espera que las partes hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo, pero sobre todo es deber del Estado el garantizar el respeto de los derechos indígenas hasta el final, hasta donde sea posible. Es cierto que la ley establece que al final de no haber acuerdo, quien tendrá, digamos, la última palabra será el Estado, pero con la obligación de respetar siempre los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, Verónica, el tiempo se queda corto en la televisión, pero creo que tu participación ha sido muy refrescante para la gente te conozca más, tu representación por Cusco y finalmente, ¿qué podemos esperar? ¿Tú qué crees cómo se va a desarrollar estos meses por delante? Que van a ser muy tensos porque esto de Conga va a tener un desenlace finalmente, ¿no? ¿Qué esperas tú como representante de una región tan importante como Cusco? Sí, porque además en varias regiones se nos vienen problemas similares. En el caso de Cusco también está el tema de Majecihuas, donde de manera similar al caso de Conga se aprueba un estudio de impacto ambiental con cargo a concluir los estudios de suelo, con cargo a concluir el estudio del caudal del río, entonces de manera irregular. Se nos viene ahí también otro tema pendiente que habrá que resolver de manera, fin, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, Verónica. Verónica Mendoza, congresista por la región Cusco, ha estado con nosotros, antropóloga y, bueno, conocedora de los temas de las comunidades indígenas y varios otros. Verónica, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Esperamos contar contigo más adelante también. Gracias a ti, Alex. Hasta pronto.